Mi madre ni siquiera parpadeó cuando lo dijo frente a la mesa de la cena. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Las palabras golpearon tan fuerte que la habitación literalmente se inclinó. Aparté mi silla hacia atrás, sintiendo como cada ayo que había callado se me apretaba en el pecho, y dije: pues que empiece ella a pagaros el alquiler. Los tenedores se quedaron quietos. Mi padre se puso pálido. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, susurró, como si la verdad pudiera tragárselo entero. Pero aquel momento, el shock, el silencio, el miedo en sus ojos, no fue nada comparado con lo que vino después. Porque el verdadero secreto todavía no había salido a la luz. Me llamo Nora García, y durante casi toda mi vida he sido la callada en una familia que no para de hablar de mi hermana. La gente suele pensar que soy tímida, pero no es del todo cierto. Aprendí pronto que en casa de mis padres el silencio mantiene la paz. Y la paz, por frágil que fuera, era algo que yo intentaba proteger. En papel, mi vida parece estable. Soy gestora financiera en una empresa de logística cerca del puerto de Valencia. Trabajo con números, plazos y sistemas que tienen sentido. Hay una calma en las hojas de cálculo que la vida real nunca me ha dado. Mis días siguen ritmos predecibles, el eco de las carretillas en los muelles, el zumbido de la oficina, el suave clic de mi teclado. Vuelvo a casa a un pequeño apartamento con lámparas cálidas y vistas al río Turia. Algunas noches cocino pasta, me recojo el pelo y encuentro consuelo en las cosas pequeñas y ordenadas. Pero la estabilidad termina cada viernes. Es cuando conduzco hasta la casa de 2 plantas de mis padres en las afueras, un lugar envuelto en setos perfectamente cortados y la ilusión de una familia perfecta. Dentro, la perfección se rompe rápido. En cuanto cruzo la puerta, vuelvo a tener 16 años, la segunda hija, el papel secundario en el reel de highlights de Lucía. Mi hermana siempre ha sido la estrella, alta, segura de sí misma, de esas personas que llenan una habitación y esperan que siga llena. Ganó trofeos debatiendo en el instituto, consiguió una beca de derecho y entró en una carrera que todos aplaudieron antes siquiera de que demostrara nada. Y yo, la callada y estable Nora, la vi tomar el foco como si le perteneciera por derecho de nacimiento. Mis padres la adoran. Siempre lo han hecho. En cada reunión familiar, cada fiesta, cada cena, alzan sus logros como ofrendas, casos nuevos que ha ganado, ascensos, la casa que se compró, sus planes, sus viajes, su potencial. Y luego estoy yo, Nora que pagó su propia carrera con 17 años, Nora que trabajó en 2 empleos durante la universidad, Nora que nunca pide ayuda. Aprendí a no pedirla. No es que mis padres me odiaran. Simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, seguía apareciendo cada viernes porque ellos insistían. Mi padre siempre decía: esta familia tiene una silla para ti. No la dejes vacía, medio en broma, medio en serio. Mi madre llamaba si llegaba 5 minutos tarde. La familia es lo primero, me recordaba, aunque muchas veces parecía que Lucía es lo primero, estaba más cerca de la verdad. Las cenas eran predecibles. Mi madre servía el mismo pollo asado. Mi padre hacía las mismas preguntas. Lucía compartía los mismos triunfos, y yo removía la comida en el plato, fingiendo que el silencio que llevaba encima no pesaba como un demonio. Pero el viernes antes de que todo explotara fue distinto. Mi madre no paraba de lanzarme miradas afiladas, evaluadoras. Lucía estaba de un humor triunfal fuera de lo normal, como si supiera algo que yo no. Incluso la sonrisa de mi padre parecía estirada al límite. Lo noté entonces, una tormenta que se iba formando bajo el educado tintineo de los platos. Solo que no sabía que me iba a golpear a mí primero. Aquella cena de viernes empezó como todas las demás, pero había un peso en el aire que no podía nombrar. Mi madre rondó más tiempo cerca de los fogones, removiendo 2 veces la misma olla, con la mandíbula tensa. Lucía miraba el móvil con una sonrisa tan presumida que parecía ensayada. Y mi padre no paraba de aclararse la garganta, como hace cuando se prepara para anunciar algo. Había vivido suficientes viernes para saber cuándo venía algo, pero intenté quitármelo de encima. Puse la mesa, alineé los cubiertos, fingí no notar la tensión que se acumulaba bajo cada respiración. Cuando por fin nos sentamos, la conversación, como siempre, giró hacia Lucía. Va a dar una ponencia en un congreso la semana que viene,
dijo mi madre orgullosa. Se lo pidieron ellos. ¿No es increíble? Siempre ha sido excepcional, añadió mi padre, dedicándole una sonrisa digna de cartel electoral. Lucía se encogió de hombros con falsa modestia. Bueno, saben reconocer el talento cuando lo ven. Masticaba despacio, tragándome pollo y resentimiento a partes iguales. Había pasado todo el día en el trabajo arreglando un desastre financiero que había dejado otro, pero eso nunca llegaba a la mesa familiar. Mis logros vivían callados en los rincones de casa de mis padres, metidos entre facturas y listas de la compra olvidadas. Intenté cambiar de tema. Esta semana he liderado un proyecto importante en el trabajo. Mi director dijo. Pero mi madre agitó la mano. Tú estás bien, Nora, pero el trabajo de Lucía afecta a cientos de personas. Es diferente. Aquel pinchazo, pequeño, afilado, intencionado, aterrizó justo donde ella quería. Bajé la vista al plato, recordándome que respirara. Solo era otro viernes, me repetía. Otra noche tragándome lo que deseaba decir. Pero entonces mi padre se echó hacia atrás, soltando un suspiro teatral. Hablando de casas, empezó, Lucía nos ayudó el mes pasado con unos papeles de la hipoteca. Ha sido una bendición. Un escalofrío me subió por la espalda. Papeles de la hipoteca. Bendición. La sonrisa de Lucía se ensanchó. No fue para tanto. Mi tenedor se quedó a medio camino de la boca. 3 años de pagos me latían detrás de las costillas, pagos que había hecho en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, porque me dijeron que no querían que nadie se preocupara. Había renunciado a vacaciones, a un máster, incluso a la entrada de mi propio piso. Y ahora estaban reescribiendo la historia. Un calor empezó a crecer en mi pecho, lento al principio, luego subiendo como una marea. Ya no pude contenerme más. Mi madre debió notarlo porque me lanzó esa mirada, el gesto condescendiente de cabeza que siempre significaba que debía callarme. Entonces soltó la frase que abrió algo dentro de mí. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. El cuarto no se quedó simplemente en silencio. Se rompió. Me sentí enderezarme. Sentí el roce de las patas de la silla contra el suelo de madera. Sentí todas las palabras que nunca había dicho acumulándose en el fondo de mi garganta como una tormenta que arañaba por salir. Y por primera vez en mi vida en aquella mesa, no empujé el sentimiento hacia abajo. Lo dejé subir. Las palabras salieron de la boca de mi madre con tanta seguridad casual que por un momento dudé si ella misma se había oído. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Lo dijo como quien comenta el tiempo, como si fuera un hecho que yo debía haber aceptado hacía tiempo. Algo se asentó dentro de mí. Aparté la silla lentamente. El sonido de la madera raspando el suelo cortó el aire por la mitad. La sonrisa de Lucía flaqueó. Mi padre levantó la vista, sobresaltado, como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí sentada. Sostuve la mirada de mi madre, con la voz más calmada de lo que me sentía. Pues que empiece ella a pagaros el alquiler. El silencio cayó como un mazazo. Mi padre parpadeó. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Su voz se quebró, casi suplicante. No me inmuté. Las cuotas de la hipoteca. Durante 3 años. 3 pares de ojos se abrieron al mismo tiempo. Shock, negación y algo parecido al miedo cruzaron sus rostros. Sentí una ligereza extraña, como si por fin hubiera dejado de cargar un peso que nadie más sabía que existía. Mi madre se recuperó primero. Nora, no seas dramática. Nosotros nunca te pedimos. Si me lo pedisteis, la corté, con voz firme. Cada mes. Solo esta vez. El mes que viene lo arreglamos. Que no llegue ninguna carta del banco. Tengo los pagos. Tengo las facturas. Tengo todo. El rostro de mi padre perdió todo el color. No debería sacar esto ahora. No es el momento. Ahí estaba, el menosprecio, la minimización, el intento de volver a meter la verdad en las sombras donde preferían que yo viviera. Me puse de pie del todo, con las manos en el respaldo de la silla. Lo que no es apropiado es hacer creer que Lucía salvó una casa que yo pagué para que no se cayera. Lucía habló por fin, con voz fina. Nora, igual lo entendiste mal. Igual mamá no quiso.
Pero ya no la escuchaba. Los veía revolverse para reescribir la historia, para moldearla en algo que les resultara cómodo. Y por primera vez, no me encogí para caber en esa versión. Algo hizo clic dentro de mí, fuerte, claro, irreversible. Sin decir otra palabra, salí del comedor, cogí mi abrigo y pisé el frío aire de Valencia. Mi respiración temblaba, pero no de arrepentimiento. Era la conmoción de haberme oído ponerme de pie después de años sentada. Aquella noche, de vuelta en mi apartamento, abrí el portátil, fui al pago automático mensual y pulsé cancelar. Apareció una pequeña ventana. ¿Estás segura? Esta vez lo estaba. Cancelar los pagos debería haber sido un cierre, pero en realidad abrió algo. Por primera vez en 3 años, mi cuenta no se vació el día 15. El silencio de mis padres fue tan fuerte que retumbaba en las paredes. Empecé a correr por el río por las mañanas. Al principio solo era para calmar el temblor de las manos. Pero pronto el ritmo de mis pies sobre el asfalto se convirtió en algo parecido a la libertad. Me apunté a un curso de cocina los jueves en el centro cívico. Aprendí a hacer pasta casera y a reírme con desconocidos que no sabían nada de mi familia. Incluso dejé que unas amigas me arrastraran a rutas de senderismo los fines de semana por la Sierra Calderona, donde el aire parecía más limpio, como si nadie lo hubiera respirado todavía cargado de expectativas. Con la distancia, lo vi todo más claro, solo este mes, no se lo digas a nadie, cada vez que habían alabado a Lucía mientras yo pagaba las facturas en silencio. Y entonces llegó la foto. Llegó un domingo por la mañana de doña Carmen, la vecina mayor de mis padres que tiene la costumbre de verlo todo. Me mandó una imagen de la casa de mi infancia con una pancarta colgada en el porche. Felicidades, Lucía, por preservar el hogar familiar. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Preservar. Lucía. La garganta se me cerró mientras miraba la pancarta, con las manos entumecidas. Cada transferencia nocturna, cada sacrificio, cada vez que me había dicho, la familia es lo primero. Todo reescrito como si yo nunca hubiera estado allí. No lloré. Esta vez no. Sentí otra cosa, algo más afilado, más firme. Fui hasta la mesa del comedor, saqué la carpeta donde guardaba cada pago y cada recibo impreso de los últimos 3 años y empecé a ordenarlos fecha por fecha, mes por mes. Parecía menos una pila de papeles y más una autobiografía silenciosa de sacrificio. Entonces llamó Sara. Nora, creo que deberías saberlo, susurró. Tus padres están organizando una cena de agradecimiento familiar el mes que viene en Madrid. Me pidieron que hiciera la presentación. Me preparé. Déjame adivinar. Es sobre Lucía. Es peor. Se notaba la incomodidad en su voz. Quieren destacar que ella fue la razón por la que se salvó la casa. Me dieron los textos. La llaman el ancla de la familia. Ancla. Salvadora. Heroína. Palabras que yo había ganado pero nunca recibido. Mándame el archivo, dije. Dudó. ¿Estás segura? Completamente. Cuando llegó la presentación, la abrí y se me escapó una risa hueca. Fotos de Lucía posando orgullosa delante de la casa, mis padres abrazándola en el porche. Textos como, gracias, Lucía, por mantener a salvo el hogar familiar. Hice una copia del archivo y añadí lo que habían borrado. Después de su última diapositiva, inserté una línea temporal de los pagos, gráficos de baja del apoyo mensual, capturas de mensajes de mi madre, borrados los nombres por privacidad, pero clarísimos en su significado. Y la última diapositiva, una foto de la casa con las palabras, la verdad también merece un sitio. Guardé el archivo en el portátil, en la nube y en un pendrive que llevaba en el bolso como un latido. Pasaron las semanas. Me mudé a mi nuevo apartamento en Madrid, luminoso, silencioso, con ventanales de suelo a techo que daban al skyline. Compré un sofá gris claro, una mesa pequeña de roble y una estantería alta. Por primera vez en mi vida, entré en un hogar que era completamente mío. Y entonces llegó la invitación. Un mensaje de mi madre, cena de agradecimiento familiar. Viste elegante. Ni explicación, ni reconocimiento, ni disculpa. Pero cuando llegó el día, no fui a impresionarles. Fui a terminar algo. El restaurante del centro de Madrid brillaba con luces ámbar suaves.
A través del cristal, vi siluetas conocidas. Mis padres, Lucía con un vestido verde esmeralda, parientes a los que no veía desde hacía años. Todos vestidos como si fueran a una ceremonia. Y en cierto modo, lo era. Esperé junto a la puerta, sin ser vista, mientras mi padre tomaba el micrófono. Estamos aquí, empezó orgulloso, para honrar a nuestra hija Lucía, la que dio un paso al frente en los momentos difíciles, la que nos ayudó a conservar el hogar que lleva décadas en nuestra familia. Aplausos, sonrisas, flashes de cámaras. Empezó la presentación, Lucía en el porche, Lucía sosteniendo papeles, Lucía sonriendo junto a mi madre. Texto tras texto pintando una historia que no era cierta. Entonces la pantalla parpadeó. Apareció un gráfico de bajas. Luego otro. Luego las fechas, los pagos, 3 años de apoyo económico desplegados en la pantalla con claridad implacable. El salón se quedó en silencio. Mis padres se congelaron. A Lucía se le abrió la boca. Avancé hacia la luz. Si la verdad incomoda a alguien esta noche, dije con calma, ese no es mi problema. Todas las cabezas se giraron. Mi padre me miró como si fuera un fantasma que nunca esperó ver. El rostro de mi madre se derrumbó, no de vergüenza, sino de miedo a ser descubierta. Los ojos de Lucía se llenaron no de pena, sino de pánico. Caminé hacia la pantalla. Durante 3 años, yo pagué la hipoteca. No un mes. Todos los meses. En silencio. Constantemente. Mientras vosotros, miré a mis padres, reescribíais la historia para que fuera más fácil aplaudir. Mi padre intentó hablar. Nora, esto fuera. ¿Por qué? Pregunté. Queríais que todo el mundo supiera lo que hizo Lucía. ¿Por qué no iban a saber lo que hice yo? Los murmullos se extendieron como un incendio. Yo ya sabía que algo no cuadraba. Siempre llegaba tarde del trabajo. 3 años? ¿Pagó todo eso? Lucía temblaba de pie. Yo no les pedí que hicieran esto. Solo. No pensaste, dije, no con crueldad, sino con claridad. Disfrutaste siendo la heroína de una historia que nunca fue tuya. Mi madre por fin encontró la voz. Nora, no queríamos avergonzarte. Me reí suavemente. ¿Avergonzarme diciendo la verdad? El pendrive pesaba en mi bolsillo, pero la verdad en la pantalla era suficiente. No tenía ganas de atacarlos más. No se trataba de ganar. Se trataba de ser vista. Para que quede constancia, dije, yo no quiero la casa. No quiero el crédito. Solo no voy a dejar que me borréis. El salón permaneció en silencio mucho después de que me apartara de la pantalla. Mi padre alargó una mano. Nora, espera. Pero yo no esperé. Me giré y caminé hacia la puerta, sintiéndome más ligera que en años. Fuera, la fresca noche madrileña me envolvió. Me quedé en las escaleras, respirando el aire cortante, y comprendí algo, esto no era venganza. Era liberación. Dentro, podían discutir, llorar, negarlo. Ya no importaba. La verdad había sido dicha, y yo por fin había salido de la sombra en la que me mantenían. Y una vez que das un paso hacia tu propia luz, no vuelves atrás. 2 días después de la cena, estaba regando una planta pequeña en el balcón cuando alguien llamó. Por la mirilla, vi a mis padres muy juntos, más pequeños de lo que nunca los había visto. Mi madre tenía los ojos hinchados. Los hombros de mi padre tensos, como si el frío aire de Madrid hubiera tallado nuevas arrugas en ambos. Abrí la puerta sin decir nada. Entraron despacio, mirando mi apartamento como si entraran en una vida que nunca imaginaron para mí. La luz del sol se derramaba por los ventanales, rozando los bordes de mi estantería, la nueva mesa del comedor, el silencio que yo misma había construido. Mi madre habló primero. Nora, lo sentimos. Su voz se quebró. Estuvimos mal. No deberíamos haber dejado que la historia se convirtiera en algo que no era. No deberíamos haberte pedido que cargaras tanto sola. Mi padre añadió. Hemos hablado. Queremos poner la casa a tu nombre. Te la has ganado. Dejé que las palabras se posaran, no con amargura, sino con claridad. No la necesito, dije. Ahora tengo un hogar. Mío. Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no una escritura.
Se quedaron callados. A mi madre le temblaban las manos. Mi padre miró al suelo como si la verdad por fin lo hubiera arrastrado a un lugar desconocido. Ya no estoy enfadada, dije en voz baja. Pero he terminado de desaparecer. Si reconstruimos algo, tiene que empezar desde ahí. Algo cambió en la habitación. No perdón, todavía no, pero una apertura, un espacio donde podíamos respirar sin que las viejas historias nos aplastaran. Cuando se fueron, el apartamento pareció aún más luminoso. Salí al balcón, mirando el skyline, dándome cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y por primera vez, el futuro se sentía completamente mío. Me quedé en el balcón mucho después de que la puerta se cerrara tras mis padres, viendo las luces de Madrid parpadear contra la oscuridad. Durante años pensé que mantener la paz significaba callar. Pero la verdad es que el silencio no te protege. Te boja. Elegirme a mí misma no rompió a mi familia. Por fin rompió la historia que me mantenía pequeña. Y quizá ese sea el verdadero principio. Si alguna vez has cargado un peso en silencio o te han borrado de tu propia historia, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Y si este capítulo te ha llegado, dale a suscribir. Vienen más historias, historias sobre encontrar tu voz, plantar cara y reescribir lo que significa familia.